Verdades Bíblicas, de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal, presenta un mensaje de enseñanza de la Palabra de Dios. Oramos para que este tiempo sea de edificación para su vida. Un privilegio saludarles a todos ustedes el día de hoy, domingo, en esta franja dominical. Su buen hermano y amigo en Cristo, Misraín Fernández, les saluda nuevamente. Traigo un saludo cordial de parte de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal, donde servimos. Este es su espacio Verdades Bíblicas, un programa diseñado para poder estudiar la palabra de Dios, profundizarnos en cada texto de las Escrituras, invitarles para que usted pueda subirse a este autobús bíblico y hacer un recorrido juntamente con su servidor. Queremos agradecer en realidad a los socios honorarios por el apoyo que siguen dándole a Canal 27. Y si usted no se ha animado, le animamos el día de hoy a hacerlo. Hay un teléfono que sale en pantalla en este momento para que usted se comunique. Recuerde que de esa forma hacemos la sinergia con Dios y juntos comunicamos el mensaje de la palabra. Así que gracias por estar con nosotros el día de hoy, domingo. Queremos estudiar entonces para hoy el capítulo 5 de esta primera carta y bueno, traemos una serie de versículos ya leídos y analizados desde hace 2 domingos atrás. Comenzamos viendo cómo la fe vence al mundo y luego consideramos el testimonio del Espíritu. Pero hoy estaremos ubicándonos en estos versículos que sería del verso 13 hacia el versículo 20 y vamos a hablar sobre el conocimiento de la vida eterna. Hablaremos sobre el conocimiento de la vida eterna. Sin antes decirle en realidad que dentro de las riquezas que una persona tiene de la vida eterna, esas riquezas que se van dando, sí, en relación a la vida eterna, pues por lo menos tenemos 8 que quiero comentar. Una de ellas es que somos libres de la condenación eterna. Algo más es que fuimos hechos aceptos ante Dios por el amado. A esto se suma que estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Estamos santificados en Cristo Jesús por su obra preciosa que es el Espíritu Santo al morar en nosotros. Poseemos desde luego la vida eterna, somos bendecidos con toda clase de bendición y fuimos capacitados para la herencia celestial. Bueno, en realidad estos son riquezas que hemos obtenido mediante ese aliciente que se llama gracia y por los conocimientos que hemos recibido de la vida eterna. En el versículo 13, entonces el apóstol Juan dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, para que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Luego dice el verso 16, si alguno viene a su hermano o viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Pues hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, hijitos guardados de los ídolos
Amén. Hasta aquí, desde luego, los versículos del 13 hasta el versículo 28, que trata, versículo 29, que trata el tema de el conocimiento de la vida eterna. El conocimiento de la vida eterna. Y decíamos hace un momento que cuando se tiene esta oportunidad, este privilegio de creer, es lo que dice el versículo 13, estas cosas os escribo a vosotros que creéis. Es decir, de nuevo la palabra creer. Creer en el versículo 1, creer en el versículo 5 del capítulo 5, creer en el versículo 12, ¿sí? Y luego creer en este versículo 13. Y las palabras creer implican, y de manera simultánea, es creer que Jesús es Señor, creer que Él es amo y por tanto me aparto del pecado, y creer, ¿por qué? Porque la vida eterna vendrá como resultado de esas convicciones. Y ya dijimos que en ese contexto de creer en el Hijo de Dios, pues vamos a ser libres de la condenación eterna. Creer en el Hijo de Dios, creer en el Hijo de Dios traerá que seamos aceptos ante Dios, ante Dios. Creer implica que también poseemos el perdón por la sangre derramada por Jesús. Creer ha hecho también otra riqueza más, que el Espíritu Santo nos ha sellado. Creer ha hecho también que estemos santificados en Cristo Jesús, que poseamos la vida eterna y desde luego que seamos bendecidos con toda bendición, sí, tal como Pablo lo dice en 1 Juan 5:12, sí, que nosotros tengamos que la vida en Cristo, la vida eterna, es decir, otra riqueza más es que hemos de ser capacitados para la herencia celestial. Vea usted, qué importante es creer, qué importante fue creer, qué importante es para usted, mi amigo, creer hoy. Creer traerá una serie de efectos a su vida. Versículo 14, Juan dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mire, es impresionante saber esa palabra, dos cosas. La primera es conforme a su voluntad y dos, Él nos oye. Bien, hay que tener confianza plena. Ya dijimos que no tenemos que ser autosuficientes. No podemos confiar en nosotros mismos. No debemos de fiarnos en nosotros mismos. Nuestra confianza, partiendo del nuevo nacimiento, será en Él, en toda decisión de vida. Pero hay algo que llama la atención y es la palabra que si nosotros pedimos todo conforme a su voluntad, no me adentro a mi voluntad, sino me adentro a su voluntad. No hago mi voluntad, hago la de Él. Los creyentes tenemos un modelo de entrarnos a la voluntad por el hecho de que Jesús lo hizo. Siendo Él, el Hijo de Dios, se adentró a la voluntad del Padre cuando dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Debemos entonces adentrarnos a su voluntad y no en la nuestra. Nuestros caprichos, sí, muchas veces nos pueden llevar a conducirnos al mal, sí, nos puede llevar al fracaso. Entonces es necesario saber que una persona que ha creído en Jesucristo, una persona que tiene confianza plena en Él, que ha nacido de nuevo, algo que le hace diferente es que no anda conforme sus caprichos, no anda conforme su voluntad, no anda conforme su propósito de vida, anda conforme al propósito de Dios y Él está dentro de la voluntad de Dios, ¿sí? Y luego dice que Él nos oye. Todo hijo de Dios es escuchado por Él. Todo aquel que no es hijo de Dios, no es que Dios no le escuche, no lo atiende. No lo atiende porque está peleado con Dios. Debe entenderse algo importante.
Lo que debe de entenderse es que cuando una persona propiamente no ha creído en Jesucristo, desde luego hay una pelea entre esa criatura con Dios. ¿Por qué? Porque no tiene un mediador, no tiene un reconciliador. Es necesario estar de amigos con Dios para que Dios pueda escucharle. Usted que en algún momento ha dicho, yo quiero que Dios me oiga. Bueno, Dios le escucha porque Él atiende. Desde luego, el clamor y la oración de todo ser humano. El punto es que no puede ir más allá Dios. ¿Por qué? Porque resulta que usted necesita atender el llamado del Hijo. Ese es el fin del Espíritu Santo, que usted atienda al Hijo. Dice el Salmo número 2, que aquel que no atiende al Hijo, de pronto la ira de Dios se inflama. ¿Por qué? Porque su confianza no está en el Hijo. Y por eso es que Salmos 2 dice, honrad al Hijo, para no perecer en el camino. Es decir, necesita el ser humano, o necesitamos los seres humanos, confiar plenamente en Él. Y benditos aquellos que hemos confiado y creído en el Hijo. Entonces, en el versículo 15 dice Juan, si sabemos que Él nos oye, hablando de lo que dice en el versículo 14, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, todo creyente sabe qué pedir, sabe qué comunicar, sabe qué hacer cuando llega a Dios y ora. No olvidando de algo muy importante, que cuando se platica con Dios también tenemos un patrón. Cuando hablamos con Dios también tenemos una base, un modelo. Cuando se ora, se adora. Cuando se ora, se confiesa. Cuando se ora, se pide. Cuando se ora, se intercede. Cuando se ora, se termina agradeciendo. Entonces necesitamos prácticamente que el Padre Nuestro sea modelo para nuestras oraciones. No orar solo por querer hablar. Muchas veces se ora y Santiago capítulo 1 dice que si no se pide es porque los creyentes piden mal. No hay un orden de lo que se está diciendo. No se está definido en el clamor o en la oración. Ore y la Biblia nos enseña cómo orar. La Biblia nos enseña de cómo pedir. Y eso es elemental en nuestra vida cristiana. Entonces Juan nos dice que debemos de saber pedir, de saber orar, de saber presentar nuestras peticiones. Versículo 16, si alguno viene a su hermano o si viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Pues hay pecados de muerte por el cual yo no digo que se pida. Bueno, Juan ya entra a una cuestión importante, ¿sí? Se nota que aquí el conocimiento de la vida eterna, en primer lugar, es de que se cree, debe de creer en el Hijo, debe de saberle pedir al Hijo, de saber orar al Hijo. Son conocimientos que se van adhiriendo porque ya somos creyentes. O sea, la vida espiritual hace que nosotros también vayamos haciendo una teología sana de nuestra vida cristiana, ¿sí? Pero aquí aparece una parte elemental en relación a la oración y dice Juan, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Es decir, que vale la pena que el creyente pueda ser intercesor de alguien que peque y usted tenga la oportunidad de acercarse y ayudarle, paliar juntamente con él la restauración de su vida. De eso está hablando Juan. Y cuando aquí se habla del pecado que no sea de muerte, se ha dicho mucho en cuanto a este tema. Se ha dicho mucho en cuanto a este tema, pero al final de lo que Juan está diciendo acá es que el pecado no de muerte es aquel pecado en el que la persona sigue resistiendo. Hay una persona que no tiene arrepentimiento, que no se ve
presto al arrepentimiento, que no se ve evidencia de arrepentimiento, ¿cómo puede yo o cómo puedo yo pedir a Dios o pedirle a Dios que lo ayude a restaurarse si el pecado de muerte allí es su propia rebelión, su propia resistencia? Él es una persona que resiste, soberbio. La soberbia no permite cambiar, la soberbia no permite generar cambios de vida. Entonces, ¿qué podemos pedir por él si él no quiere hacerlo? No hay voluntad. Entonces eso es un pecado de muerte, porque su soberbia lo lleva a tal extremo. Regresamos después de este espacio musical. No cambie, estamos en Verdades Bíblicas. Al suelo vi caer una flor, que el sol pronto marchitó. Luego el viento vino y fuerte sopló, y con él muy lejos llegó. La flor se cae, la hierba muere, indica el viento que se la lleve. Mas la palabra de Dios es fiel, guárdala siempre y vivirás. Es probable que hoy me digas así, la vida debo gozar, pero el tiempo que vivimos aquí, tan corto es como una flor. Así soy yo, así eres tú, como neblina los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. ¡Qué bonito! Ay, hermano, este canto nos hace reflexionar que también nosotros nos estamos poniendo viejitos. Es cierto eso. Y arrugaditos. Tenés razón. Y algunos hasta feitos. Tenés razón. Si no, miren a mi hermano, pero tened paciencia. Es probable que hoy me digas así, la vida debo gozar, pero el tiempo que vivimos aquí, tan corto es como una flor. Así soy yo, así eres tú, como neblina los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Digan amén. Aquí estamos. Gracias, Señor, por esta noche. Démosle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Pero más fuerte, hermano, más fuerte. Gracias por estar usted en compañía nuestra, su espacio Verdades Bíblicas ya en casa. Este es su hermano Misraín Fernández. Estamos en esta primera carta del apóstol Juan y analizando desde nuestros domingos pasados, pues una serie que ha continuado hasta llegar a este capítulo 5 y desde luego estos 20 versículos del capítulo 5 de la primera carta de Juan. Y lo que tenemos hoy acá propiamente son 20 versículos y estos últimos que corresponden a hoy domingo es del versículo 13 hasta el versículo 20 y hemos intitulado esa parte el conocimiento que se adhiere a la vida eterna.
Y hemos dicho que uno de los conocimientos que vienen cuando recibimos a Jesucristo y en nuestro proceso de desarrollo como creyentes en Él, es que se nos aclara más qué es haber creído. Una persona que viene a Jesucristo, que se convierte, pues no tiene una teología abierta, no tiene una cosmovisión de qué es la vida cristiana. Él simplemente, llamado por Dios, toma la decisión, genuinamente se arrepiente, entra a esa burbuja de la vida espiritual, pero no sabe qué hacer. Cada vez va recibiendo mayor conocimiento. Hay una expresión en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, y es la palabra yada, con Y, yada. Y esta palabra lo que significa es conocer. Es decir, que nosotros constantemente vamos, a partir de nuestro nuevo nacimiento en Cristo, conociendo. Y este conocimiento se va haciendo más claro, más claro. Imagínense, yo tengo 28 años de conversión. Yo me convertí muy pequeño, tenía cerca de 15 años cuando tomé la decisión y recuerdo haber nacido de nuevo ya para ese momento. Aunque muy pequeño iba a la iglesia, pero tuve mi experiencia al tener 15 años. Es decir, tengo una vida ya de conocimiento y de conocer, pues de 28 años. Implica que lo que conozco ahora no lo conocía hace 25 años, 28 años. Pero el conocimiento se ha ido agregando y usted en ese contexto también va fortaleciendo su conocimiento. Y el conocimiento que tenemos de la vida eterna acá es la primera. El que cree en el Hijo, desde luego, va a encontrar confianza, mucho más confianza. Después del día en que creyó, la confianza se va sumando, la confianza se va sumando. 2, dice que cuando oramos y cuando nos sometamos a su voluntad, dice que entonces Él nos oye, pero va a responder de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra. Es decir, nos tenemos que adentrar a su voluntad y no a la nuestra. Algo más que mencionó Juan acá, y lo vimos en nuestro set anterior, es que debemos de, cuando nos acercamos a Dios, ir con peticiones explícitas. Es decir, no puedo ir como un cazador, tirando sus balas al aire. Tirar balas al aire, eso no es objetivo. El cazador tiene un blanco, tiene un lugar a donde tirar. No está tirando al aire. Pero lo mismo ocurre, una persona creyente cuando ora, cuando platica con Dios, debe estar definido, ¿sí?, qué está haciendo, a dónde quiere llegar. Y desde luego la oración del Padre Nuestro nos enseña a tener un criterio más definido sobre la oración. Cuando oramos, adoramos. Cuando oramos, nos confesamos. Cuando oramos, pedimos. Cuando oramos, intercedemos. Cuando oramos, somos agradecidos o agradecemos. Mire, con esto yo ya puedo estructurar un momento de platicar con Dios. Hay que ser explícito. También hemos encontrado una parte muy, pero muy crítica entre muchos estudiosos de la Biblia. El pecado no de muerte, el pecado de muerte y el no de muerte. Entonces dice, y el no de muerte, pues con una persona accede a platicar, a restaurarse, a ser condescendiente al consejero, porque dice que si el hermano le ve pecar. Ahora, ¿cuál es el pecado de muerte? Bueno, hay tanto que se ha dicho, pero en conclusión, el pecado de muerte es cuando una persona está persistiendo en su soberbia. Es pecado de muerte porque su soberbia no lo deja cambiar. Su soberbia no lo deja restaurarse. Su soberbia hace que él siga en ese vaso de agua y ahí se va a ahogar. Eso es pecado de muerte. Su soberbia, su arrogancia, su vanagloria, su antropocentrismo, se centra en él. Esto es pecado de muerte. Entonces, en conclusión, es la resistencia de querer cambiar. Es pecado de muerte.
Entonces, yo no le hallo demasiado que hay que hacer una exégesis mucho más allá. El pecado de muerte es eso, resistir. Eso es como que cuando se habla de Mateo capítulo 11 y 12, ¿se acuerda de la blasfemia contra el Espíritu Santo que no tiene perdón? Y uno dice, wow, ¿qué es eso? Bueno, el punto es que no tiene perdón. ¿Por qué? Porque el hombre se resiste. Saulo era un blasfemo. Entonces uno dice, si hubiese aplicado, pues Saulo sí blasfemó con gran blasfemia y él se presenta como blasfemador, una persona que blasfemó y hacía blasfemar a otros. ¿Se acuerda de Saulo de Tarso? Pues él entonces no tendría que haber tenido perdón si lo agarramos tal cual como uno lo ve en el texto. Entonces, ¿en dónde radicaba eso de blasfemar contra Dios o contra su espíritu? Bueno, en la resistencia que un individuo hace. Resiste a Dios, pero cuando Saulo dejó de resistir, tuvo perdón, porque la soberbia, desde luego, se evaporizó de él, porque él encontró sentido en Jesús y recibió de manera blanda su llamado. Pues en este contexto de Juan, ¿cuál es el pecado de muerte? La resistencia, la soberbia, la vanagloria, el antropocentrismo, el no desear cambiar. Ese es el pecado de muerte. Un pecado que lleva a una persona al extremo y hasta la misma muerte, porque no quiere cambiar de vida. Ese es el conocimiento que se va adheriendo a la vida eterna que aparece en esta primera carta de Juan. Verso 17, toda injusticia es pecado, ¿ya? Pero hay pecado no de muerte. Luego, en el versículo 13 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios. Y aquí de nuevo la expresión nacido de Dios. Es decir, si usted nació de Dios, lo que menos puede tener es resistencia. Lo que menos puede tener un nacido de Dios sería soberbia. Es posible que una persona que usted dice, parece que levantó la mano, se entregó a Jesucristo, lo que coloquialmente hablamos de personas en nuestro Latinoamérica, de personas que se convierten al Señor. Y uno dice, ¿y qué pasó con él? Bueno, lo que pasó en realidad es que tal vez nunca había nacido de nuevo. Porque nosotros en la iglesia, y sobre todo en este momento del cristianismo que está viviendo una crisis, tenemos mucha gente, pero mucha gente no es convertida. Y hay que ser claros. Nosotros tenemos gente que se identifica con el cristianismo. Se ha cristianizado, el protestantismo ha cristianizado. Así como el catolicismo cristianizó en algún momento, también el protestantismo ha cristianizado a muchos. Y es posible que tengamos en nuestra gente muchas personas que no han tenido la experiencia de haber nacido de nuevo, porque el predicador nunca les confrontó con el mensaje de la Biblia. Nunca hubo un mensaje cristocéntrico, bibliocéntrico. No, el mensaje que muchas veces toma la persona es un evangelio de la prosperidad, un evangelio de la comodidad, un evangelio de zona de confort. Venga a Cristo y sus problemas serán alivianados. Venga a Jesucristo y usted tendrá dinero. Venga a Jesucristo y usted tendrá un carro. Ese no es el evangelio de la Biblia. Entonces una persona pueda sentirse identificado con el Jesús, con ese Jesús de la prosperidad, con ese Jesús del carro, con ese Jesús de la casa. Entonces es posible que esa persona nunca nació de nuevo y nunca ha nacido de nuevo. Porque nacer de nuevo es identificarse con el Cristo que murió, con el Cristo que resucitó y desde luego aceptar todas aquellas enseñanzas que están ligadas a lo que Jesucristo enseñó y a lo que se dice en todas las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, sobre el verdadero evangelio. Vea qué increíble. Entonces, cuando hoy se habla de nacidos de Dios, hay que tener cuidado. No todos han nacido de Dios. No todos han nacido de nuevo. Versículo 10 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno pues no le toca. Aquí la palabra practicar es distinto a caer. Un creyente puede caer en pecado, sí. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es decir, que un creyente, por su naturaleza adámica en él, puede cometer un pecado, puede caer en pecado, pero no puede practicar. O sea, practicar es como el cerdo
que siempre se enlodará porque esa es su naturaleza. El perro que siempre comerá su vómito porque esa es su naturaleza. Pero el creyente que ha nacido de nuevo caerá en pecado, pero cuando cae se duele. Y cuando cae entra en reflexión. Y cuando cae en pecado, el espíritu que regula su vida y sus emociones le dice, has fallado del blanco, te has desviado. Y entonces lo que va a ocurrir es que el Espíritu Santo lo regulará. Y el Espíritu Santo traerá en esa regulación, desde luego, un asunto de reflexión, de restauración, de confesión. Y entonces esa persona, desde luego, cambiará su estilo de vida, ¿verdad? Cambiará su manera de pensar y entrará a una burbuja donde sabrá que esa vida que trae no es la de una persona nacida de Dios. La vida cristiana prácticamente, de acuerdo a lo que hemos visto y el conocimiento que se va añadiendo, es que la vida cristiana es espiritual. O sea, eso es importante y elemental considerarlo. La vida cristiana es espiritual. Pero también decimos que la vida cristiana es dada por Dios. La vida espiritual, la vida cristiana es dada por Dios. ¿Por qué? Porque dice el versículo que el que es engendrado por Dios le guarda. Es decir, Dios mismo emite la vida espiritual. El mismo Dios, sí, nos emite ser seres espirituales. Ahora, antes de conocer a Jesucristo, ¿qué éramos? Espíritus. Desde luego que toda persona tiene un espíritu, pero un espíritu muerto. O sea, que una persona que nace y de luego se forma como humano, está muerto, de acuerdo a la Biblia, en sus delitos, en sus pecados. Y alguien dirá, pero ¿y si es una persona moralmente bien vista en el pueblo, en el barrio? No importa. Él es pecador. No, pero no hace nada que pueda dañar, pero es pecador. ¿Por qué? Porque él está bajo esa misma línea de pecadores, por cuanto todos pecaron. No hay manera de excusarse delante de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, el punto está en que una persona que dice moralmente estar bien, ¿sí?, con Dios, y rechaza a Jesucristo, eso lo llevará al infierno. No porque esté haciendo algo malo en la calle, entre comillas, sino porque su corazón se cree ser autosuficiente. Y esa autosuficiencia lo condena. Sí, no va al infierno porque anda haciendo algo que moralmente, entre comillas, decimos que no hace visiblemente, pero su corazón está enfermo. Saulo de Tarso era una persona que moralmente guardaba la ley, pero iba al infierno, como cualquier otra persona. Por eso fue necesario la conversión. Nicodemo, ¿se acuerda? Él era maestro de Israel, modelo de Israel. Y Jesús le dice, tú eres maestro de Israel. Tú eres comunicador de ciertas verdades religiosas, pero necesitas nacer de nuevo. Entonces el nuevo nacimiento lo que va a prever es que en Cristo Jesús y en mi vida cristiana haya un goce de espiritualidad. Y esta solo puede ser emitida por Dios. También en esa vida espiritual o en esa vida cristiana, estamos escondidos en Cristo. Eso es lo que dice acá. Que aquel que fue engendrado por Dios le guarda. El maligno no le toca. Porque estamos escondidos en Dios. Estamos escondidos. No hay quien nos arrebate de allí. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos hizo nacer de nuevo y preservamos esa bendición en nosotros. La vida cristiana es santa, también es progresiva. ¿Por qué? Porque nosotros de manera relativa vamos creciendo en nuestra fe. Es fructífera porque tenemos que dar fruto y tenemos que comunicar el fruto de Dios. Pero también es eterna porque en el amado eso hemos recibido, la vida eterna.
Regresamos después de este espacio musical para seguir con esta fabulosa enseñanza de primera carta de Juan, capítulo 5, desde el versículo 13 hasta el versículo 20. Que Dios le bendiga. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque lo sé. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí.
vida de mí. Gracias por estar en compañía nuestra. Este es su espacio Verdades Bíblicas y en este último espacio de este es su programa de hoy en esta franja dominical. Recuerde que estamos estudiando la primera carta del apóstol Juan y hay ciertos elementos que han ido saliendo en esta primera carta y desde luego quiero terminar y luego hacer una retrospección de lo que hemos visto en este capítulo 5, ¿sí?, de esta primera carta. Bueno, tenemos de acuerdo al versículo 19 la lectura, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y es que cabalmente hay algo que queremos acá desde luego evidenciar. Uno, los creyentes somos de Dios, estamos escondidos en Dios, que ese es un privilegio que se nos ha dado, aparte de que es fructífera nuestra vida porque estamos en Dios. Yo soy la vid verdadera, dijo Juan en su evangelio, ¿verdad?, relatando las palabras del Señor Jesús. Y vosotros, sí, sois pámpanos y lleváis fruto. Es decir, que nosotros somos fructíferos en el Señor, pero también, pues, en Cristo tenemos la vida eterna. Esa es la dicha más plena de estas riquezas. Y entonces Juan tiene razón al decir, sabemos que somos de Dios, sabemos que somos de Dios. Es decir, no somos respuesta de la denominación, ni somos de la denominación. No somos respuesta de la religión, ni somos de la religión, ¿verdad? No somos tampoco respuesta de una persona que nos hablara de Cristo o del pastor, si fuéramos más enfáticos. Somos de Dios, no nos debemos a la denominación, no nos debemos a la religión, no nos debemos a los patrones de vida de una iglesia, no nos debemos tampoco a los manuales de una iglesia, ni nos debemos al pastor o al guía. Gracias por esas bendiciones que en Cristo hemos recibido para nuestro proceso, pero no nos debemos a esto, nos debemos a Dios. Dice el versículo 19, sabemos que somos de Dios. Y el mundo, y aquí de nuevo la palabra mundo tipifica los ideales, las corrientes propiamente emitidas por una serie de concupiscencias, y el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, hablando propiamente de esas concupiscencias, estas están bajo el maligno. Y desde luego todo aquel hombre y mujer que se somete a esos patrones de vida está bajo el maligno o están bajo el maligno, porque el maligno los controla, ¿verdad? El maligno los controla. Hoy en día tenemos una serie de ideologías que van contra los principios de la fe, contra los principios absolutos de Dios, pues estas ideologías y quienes la emiten o quienes las viven están bajo el maligno. Eso es importante. Y luego Juan, hablando del conocimiento que se añade en la vida eterna, versículo 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Eso es lo que ha traído, ¿verdad?, el Señor. Y esa es la palabra gnosis que se ve acá. La palabra gnosis es conocimiento. Propiamente los gnósticos de aquel momento de la historia, que son una de las poblaciones a las que Juan está en esta oportunidad presentando una apologética, una defensa de la fe ante este movimiento gnóstico, porque ellos creían que el conocimiento era suficiente, sí, pero desde luego es suficiente, pero no en el sentido de que solo por el intelecto se logre conocer a Dios. Hay algo más que se añade al conocimiento, y es la fe. O sea, conocimiento y fe, fe y conocimiento, conocimiento y fe, fe y conocimiento. Está paralelo. El verso 5, no se olvide que Jesús o que Juan habló acerca del Señor Jesús diciendo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, nuestra fe anclada en Jesús, nuestra fe anclada en Jesús es una cosa,
Nuestra confianza anclada en Jesús es una cosa, pero nuestro conocimiento en Jesús, nuestro conocimiento de las Escrituras para defender nuestra fe, para defender nuestras posturas ante el mundo también es importante. Entonces, fe y conocimiento van de la mano. Y por ello es que Juan dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, conocimiento, para conocer al que es verdadero, y estábamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero y la vida eterna. Mire, qué increíble, porque la expresión verdadero aparece 2 veces acá y está en contexto a la persona del Hijo. Él es el verdadero. ¿Se acuerda del relato de Juan 14:6? Jesús dijo algo que Juan relata: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no es una verdad, Jesús es la verdad. Jesús no es un camino, Jesús es el camino. Es decir, Él es absoluto, no hay posibilidad de otro camino, ni hay posibilidad de otra verdad. Escuchaba yo en una clase universitaria de un maestro que tuve, donde él intentaba formular la pregunta, mientras estudiaba yo Derecho, él hablaba sobre la verdad y él dijo, ¿quién es la verdad? Y me hizo pensar, cuando él dijo esto, desde luego él no era creyente, me hizo pensar en Poncio Pilato, cuando éste le dice a Jesús, ¿qué es la verdad? Y lo mismo que me hizo pensar el maestro de la clase cuando dijo, ¿quién es la verdad? ¿O qué es la verdad para ustedes? Y me hizo pensar rápido en Poncio Pilato. Mire, la respuesta es práctica. No hay otra verdad más que la de Jesús. No hay otra verdad exclusiva más que la del Hijo de Dios. Él es el verdadero, dice Juan acá. Él es el verdadero. Ahora, es importante saber que la fe, como hablamos de fe y conocimiento, la fe añade muchas cosas. En primer lugar, la fe, por ella vivimos, ¿verdad? Por la fe vivimos, no por ser vistos, es por la fe. Estamos firmes por la fe, andamos por la fe, peleamos la buena batalla por la fe, vencemos por la fe. Mire qué increíble lo que se añade del término de la fe. Agradamos a Dios por la fe. Somos justificados ante Dios por la fe. Crecemos en nuestra vida espiritual por la fe y morimos por la fe. Y tenemos esperanza en el verdadero por la fe. Es decir, la fe es un elemento importante de la vida cristiana, aunque es un abstracto que la gente le tiene temor, pavor y como que le tienen una apatía a la fe, sobre todo la gente que dice ser de ciencia o la gente que hace academia, dice, no, eso de la fe no, es un abstracto que no le encuentran, porque resulta que la fe solo tiene sentido cuando se tiene fe en Jesús. Fe en Jesús. El conocimiento es increíble, tiene que ir paralelo. Y es lo que Juan está diciendo. Bueno, el versículo 20 termina diciendo hijitos. ¿Se acuerda que esa expresión hijitos es muy usual por Juan? Hijitos es un término muy de él. Y luego termina diciendo Juan, pareciera que es un asunto aislado, pero tiene sentido. Juan termina haciendo una recomendación a los creyentes. Hijitos guardados de los ídolos. Y termina con un amén. Pero es maravilloso y fundamental el concepto que él usa, guardados de los ídolos. Ya todos sabemos, así de manera a grosso modo, que es un ídolo. Pero aquí da la idea y connota la idea de que cualquier objeto puede llegar a ser un ídolo. Cualquier objeto puede llegar a ser un ídolo. Y Juan dice, cuidado con desenfocarse por algo que ustedes tomen como un ídolo. La vida económica puede ser un ídolo. La vida material puede ser un ídolo. La vida tiene una serie de ídolos que uno puede hacer de la vida un ídolo. Es decir, toda aquella distracción
que nos desenfoca de Dios puede llegar a ser un ídolo. Y Juan nos enseña entonces que esto debe de tenerse cuidado en nuestra vida cristiana, porque recuerde que este fragmento del conocimiento de la vida eterna, que aparece del verso 13 hasta el verso 20, habla de las cosas que se van añadiendo en nuestro conocer, Decimos entonces, mis queridos, en esta retrospección previo a finalizar nuestra charla de hoy, nuestra sesión bíblica de hoy, es que el capítulo 5 nos habla de creer, que este capítulo 5 nos habla acerca de creer, que en este capítulo 5 se nos ha dicho que se debe de nacer de nuevo. El nacer de nuevo sí viene como resultado de haber creído, y en ese asunto se suma un elemento más, que es el escudo de nuestra vida cotidiana en Cristo, y es el amor a sí mismo, el amor a Dios, el amor al prójimo. Es una tríada en el término del amor. Se ama a Dios, ¿sí? Se ama al prójimo, nos amamos a sí mismo. Y es una síntesis para podernos fortalecer, aguardar lo que añade Juan aquí como los mandamientos. Pero hay un elemento más que aparece aquí, y es que creer, y es que haber nacido de nuevo generará en nosotros fe, confianza, y esa fe es la que vencerá al mundo, nuestra confianza, nuestra fe en el Señor. Luego Juan, haciendo una retrospección de lo que hemos visto, nos ha dicho que hay un testimonio propiamente que Dios nos ha dejado, y es el testimonio del Espíritu, la veracidad del Espíritu. Y en esta veracidad del Espíritu dice que el Espíritu da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el Cristo, de que Jesús vino como cualquier persona siendo humano, de que Jesús porta un cuerpo, que Jesús es carne, que Jesús se identifica con los humanos. Ese es el testimonio que el Espíritu está haciendo acerca de Jesús. Y luego hay algo interesante aquí, que esos elementos de la sangre, que es el pacto, o por el cual tenemos entrada a un nuevo pacto, la sangre, que el agua, que es la palabra de Dios, de manera simbólica, y que el Espíritu aquí, el Santo Espíritu de Dios, quien es quien reveló su palabra, y desde luego quien permite que el Hijo de Dios sea glorificado, es el que sigue dando testimonio de esto, versículo 9, 10, diciendo que Jesús es el enviado de Dios, que Jesús es la persona a quien o con quien se debe de identificar el ser humano. Él es prácticamente la base elemental, no solo de la fe, sino de la vida eterna. Luego Juan nos dice que tener al Hijo es tener la vida, que tener al Hijo es identificarnos con la vida, y que las riquezas que hemos recibido del Hijo pues son maravillosas, libres de la condenación. Qué increíble eso, libres de la condenación, hechos aceptos hijos de Dios en el amado. Saber que en Él se posee el perdón de los pecados. Vea usted lo que el Hijo puede hacer en el ser humano. Sellados por el Espíritu, marcados por el Espíritu, ¿sí? Autenticados por el Espíritu, certificados por el Espíritu. Un sello no se pierde nunca. Eso es lo que hace el Espíritu con nosotros. Nos certifica, nos legaliza para el día de la redención. Aparte, dice Juan, dando esa idea, que también somos santificados en Cristo. Al decir que somos santificados en Cristo, está diciendo que hemos sido separados por Él para su servicio. Poseemos la vida eterna, que esa es la parte elemental en este asunto de la vida espiritual, que somos bendecidos con toda bendición por Él. Y por último, que fuimos capacitados para la herencia celestial. Mire qué elemental lo que Juan nos ha traído en esta primera carta del capítulo 5. Mire,
Nos anticipamos ya para que en nuestra próxima serie nos adentremos a la segunda carta de Juan. Juan, el discípulo amado. Juan, el discípulo que fue el último en morir. Juan, el discípulo que nos sumó por el Espíritu 5 documentos. Esos 5 documentos, conocidos como documentos juanicos, son base elemental para la doctrina cristológica. Y en esta segunda carta, al que nos adentraremos en nuestro próximo domingo, es poder hablar sobre asuntos personales de la iglesia, y es lo que vamos a ver en nuestra próxima serie. Esperamos que el favor de Dios haya estado con nosotros. Sí, lloramos a nuestro Padre, pidiéndole dirección y luz. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Dios, por este tiempo que nos permites identificarnos con tu palabra. En Cristo Jesús oramos por aquellas necesidades que mis hermanos pudieran tener, mis hermanas pudieran tener, y nos adentramos, como hoy aprendimos, a tu voluntad y no a la nuestra. No a nuestros caprichos, sino a tu voluntad, Señor. Y tú, que eres maravillosamente bueno, nos escucharás y nos responderás. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Será hasta una próxima, y que el Señor bendiga de manera maravillosa su vida. Que Dios le guarde, y entonces nos encontramos en un próximo Verdades Bíblicas por este mismo canal. Hasta una próxima. Esperamos que este espacio de verdades bíblicas de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.